Muchas bendiciones, hermanos. Bienvenidos una vez más. Estamos reunidos para continuar con lo que es el estudio de el libro de Apocalipsis, específicamente lo que está enfocado a la gran tribulación. Y quisiera comenzar en esta noche, antes de darle la bienvenida al pastor Alberto, con un versículo que está en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 17. Dice: vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Versículo 19. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Bienvenido, pastor Alberto. Creo que hoy vamos a estar teniendo una conversación o una enseñanza sumamente interesante. Bienvenido. Gracias, hermano Edwin. Un gusto que podamos juntos tratar de colaborar con el crecimiento y la edificación de nuestros hermanos, compartiendo escrituras que le pueden ayudar a crecer espiritualmente y específicamente a entender de una manera más clara lo que todavía está por suceder en la tierra, lo cual Dios ha revelado a través de los profetas y a través de los apóstoles ya en el Nuevo Testamento. Y es sumamente importante que podamos abordar en esta noche quizá una manera de resumen de lo que ya cubrimos, puesto que han habido algunos comentarios, algunas preguntas, algunas inquietudes de parte de algunos de nuestros hermanos. Y yo quisiera como profundizar en aquellos aspectos que ya cubrimos, para que luego podamos avanzar cubriendo otros temas, otros detalles, e incluso, desde ya voy a anunciarlo, cubrir lo que sería una posición totalmente contraria. Y me parece bien que podamos comenzar con esta escritura que nos habla acerca del tiempo del fin. A Daniel se le hizo esa aclaración: entiende, hijo de hombre, la visión es para el tiempo del fin. Y en el 19, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Y esto es importante, hermano Edwin, aclararle a nuestros hermanos que todo el conflicto que hay, no solamente con este tema, que es uno de los más complejos en la Biblia, sino con muchas doctrinas. El problema que hay es de interpretación, porque cada uno decide si interpreta literalmente, si interpreta de una manera figurada o alegórica las escrituras. Y ahí es donde van surgiendo una diversidad de corrientes. Pero es nuestra responsabilidad el procurar que cualquiera que sea la posición que nosotros adoptemos tenga un respaldo en la palabra, y que vayamos colocando la conexión que hay entre una escritura y otra para poder sustentar lo que creemos y no dejar de un lado algunas escrituras que resulten controversiales. Así que es muy importante iniciar aclarando que lo que para muchos fue escrito en el tiempo de Daniel, que se refería a lo que ya aconteció en el siglo I, cuando el emperador romano Tito destruyó el templo y se dieron una serie de situaciones que incluso se conectan con lo de la abominación desoladora. Si vemos que a Daniel se le dice la visión es para el tiempo del fin, y el fin no aconteció hace 2000 años, significa que no era esa palabra profética para ese tiempo, sino que todavía está delante de nosotros lo que se puede considerar como los tiempos finales o el tiempo del fin. Esto nos ubica a nosotros, entendiendo que parte de las revelaciones que Daniel recibió todavía no se han cumplido, y por eso es importante colocarlas en su lugar, y es lo que vamos a tratar de hacer en esta hora. Eso precisamente le iba a comentar, pastor, que cuánto tiempo se ha dicho que el fin ya había ocurrido o que el fin estaba cerca, pero creo que al poner en orden todos los eventos podemos ahora nosotros saber que sí, ese tiempo ya está por cumplirse. Y creo que una de las preguntas más básicas o necesarias aquí sería:
¿cuál sería el orden básico que hemos cubierto hasta hoy, para que todos aquellos que están conectados lo tengan claro? ¿Qué es lo que hemos cubierto? Bueno, lo que nosotros hemos cubierto hasta ahora es que hay un periodo de 2000 años, que es el periodo de la gracia, la etapa de la gracia, de la salvación, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, y que este periodo terminará para dar lugar a una ventana que se conoce como la semana 70 de Daniel, y es la gran tribulación, un periodo de 7 años, en los cuales nosotros creemos y podemos, en base a la palabra de Dios, sustentar que la iglesia está adorando en el cielo, la iglesia ha sido arrebatada, mientras en la tierra se están dando todos estos juicios y eventos que podríamos decir, lo que está sucediendo ahorita no es nada comparado con esto, a lo cual el Señor Jesús llamó gran tribulación, la cual no ha habido ni la habrá en la tierra. Y luego el tercer elemento del cual hemos hablado y vamos a cubrir ahora con mayor profundidad es el tiempo del reino milenial. Es el reino establecido por el Señor Jesucristo con su venida. Así que lo que hemos cubierto hasta ahora, de lo que nos interesa más del tiempo presente, es que estamos por terminar este tiempo que corresponde a la iglesia o la gracia, y está por iniciar la gran tribulación, y cuando termine la gran tribulación comienza el reino. Muy importante aclarar, antes de que entremos en detalles con los diagramas que tenemos para hoy, que hay algunas personas ya haciendo algunos videos, compartiendo algún tipo de profecía o revelación, diciendo ya estamos en la gran tribulación. Pero por eso es importante que escudriñemos la escritura para ver si realmente encaja, si realmente la palabra de Dios está sustentando lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo ahorita. Yo escuchaba uno de sus mensajes un día de estos, pastor, y es una realidad que incluso apóstoles muy reconocidos de este tiempo están hablando de que la marca de la bestia y del chip que ya está listo para ponerse o que ya lo están poniendo, y realmente esos son eventos que van a suceder hasta la gran tribulación, no pueden suceder ahora. Exactamente. Sí, y es que sucede que al no poner en orden las escrituras, tomamos un texto, y ese texto es verdad, es la palabra de Dios. Amén. Pero al no saber conectarlo con el resto de escrituras, lo ponemos en cualquier punto de la historia, y es así que se han sacado escrituras de la palabra, se están aplicando en este momento, en este tiempo, pero de una manera aislada. Y no los estamos conectando con el resto de la escritura, en el contexto del desarrollo de la humanidad, en el contexto de los demás eventos que están relacionados unos con otros. Y es por eso que es tan importante que como creyentes podamos tener un poco más de diligencia en escudriñar sobre este tema y no tener temor de leer el libro de Apocalipsis, o los pastores de predicar sobre el libro de Apocalipsis, habiendo estudiado las bases que nos ayudan a entender los tiempos de una forma general. Amén. Yo creo que llegando aquí, pastor, la pregunta más lógica sería, ¿cuáles serían las claves para poder entender el orden de los eventos? Porque tiene que haber, pienso yo, alguna clave para poder poner en el orden correcto los eventos. Ya que como lo hemos visto en el libro de Apocalipsis, no es algo que está así uno tras otro, sino que hay que saberlos ordenar. ¿Cuáles serían esas claves, pastor? Yo creo que tenemos que partir de esto. La Biblia se complementa desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Y lo que los profetas anunciaron es luego confirmado por nuestro Señor Jesucristo y ampliado, voy a decirlo de esa manera, por los apóstoles. Entonces, las doctrinas bíblicas tienen que tener un fundamento profético o de los profetas o en la ley, y luego una confirmación de parte de lo que el Señor enseñó y lo que los apóstoles enseñaron. Dicho de una manera más resumida, los profetas o lo que dijeron los profetas se complementa con las escrituras del Nuevo Testamento. Profetas escribieron sobre la venida del Señor, sobre el juicio, sobre la tierra,
sobre cielos nuevos, tierra nueva. Pedro confirma eso. Esperamos cielos nuevos, tierra nueva. Juan confirma eso, que habrán cielos nuevos y tierra nueva, que habrán juicios sobre la tierra. Entonces, una de las claves es esta. Tenemos que encontrar las escrituras de los profetas y la conexión que estas escrituras de los profetas tienen con los escritos, con las cartas, con la doctrina apostólica. La otra clave que yo podría aportar sería que mientras escudriñamos las escrituras como nuestro Señor Jesús instruyó que tenemos que hacerlo, tenemos que aprender o tenemos que procurar conectar los eventos, porque cuando usted encuentra un evento en la Biblia, por ejemplo, la manifestación del inicuo, pero esa manifestación del inicuo en Tesalonicenses se menciona que está conectada con la apostasía, y también se menciona que el tiempo de la manifestación del inicuo se terminará con la manifestación del Señor. Entonces, esta es la segunda clave. Hay que aprender a conectar los eventos unos con otros. Y esto es lo que nos ayuda a entender, ¿esto va antes de esto o va después de aquello? Así que la segunda clave sería esto, conectar los eventos unos con otros, porque esto es lo que nos ayuda a ubicarnos, a ubicar los eventos en el tiempo. Y vamos a procurar hacerlo a través de la enseñanza de esta noche. Amén. Ahí, pastor, creo que nos vamos a ir también no solo con solo versículos, pienso yo, de Apocalipsis, sino que vamos a encontrar parte de la profecía que fue escrita allá o revelada a Daniel, que nos ayudan también a conectar y a ordenar los eventos. Correcto, y es que es tanto lo que hay que hablar y tan difícil como el mismo Pedro dijo, que habían cosas difíciles en la escritura, las cuales los inconstantes y los intrusos tuercen. Y Pedro reconoce que Dios a Pablo, por causa del llamamiento y de la posición en la que lo estableció, a él le hizo partícipe de muchas cosas. Bueno, hasta el punto que Pablo dice que fue llevado al tercer cielo y que dio cosas que no le era dado el poder repetir. Entonces necesitamos también enfocarnos en esa dificultad, sabiendo de que hay una profundidad que yo dudo que exista un hombre, un ministro en la tierra que pueda abrogarse la autoridad y la sabiduría para entender todo. Es tan profundo que nosotros solamente alcanzamos a comprender una parte, pero a través de la diligencia y la oración, Dios puede irnos ayudando a entender su palabra, porque Él se ha revelado en su palabra para que le entendamos, le conozcamos y conozcamos sus planes. Amén, amén. Pastor, hemos visto a lo largo de varias semanas y hemos hablado de que hay algunas corrientes, la pretribulacionista, la medio y la de al final. Pero hay una de las que más problemas genera, de las que o tal vez queda más sin respaldo bíblico. ¿Cuál sería esa corriente que niega o tal vez no niega, sino que no está apoyada bíblicamente en lo que respalda? Bueno, en realidad, todas las corrientes, porque son las que hemos mencionado, el pretribulacionismo, el mesotribulacionismo, post-tribulacionismo y arrebatamiento parcial, en realidad todas, de una manera u de otra, supuestamente están sustentadas en la Biblia. El problema es que se tuercen las escrituras para poder sustentarlas y se ignoran otras porque no caben, no encajan con el lineamiento o la posición doctrinal. Entonces, de una manera resumida, encontramos que las dos corrientes más fuertes realmente son la del pretribulacionismo, y quizá un 80%, probablemente más, de la iglesia cristiana evangélica sostiene esa posición, aunque yo ya he mencionado que la mayor parte de cristianos evangélicos no logran defenderla, porque es un tema tan complejo y muy poco enseñado, que solamente sabemos que estamos esperando el arrebatamiento y que, por cierto, todo el mundo le llama rapto. Sí. Ahora, la otra corriente antagónica a esta es la del post-tribulacionismo,
Pero esta corriente se caracteriza porque ellos, de una manera resumida, no creen en que exista un tiempo literal de gran tribulación sobre la tierra, no creen que exista un reino milenial sobre la tierra donde Jesucristo va a ser el rey, sino que ellos se van de largo. Digamos que ahorita entramos al principio de dolores, entramos a la tribulación, llegamos a la tribulación, la iglesia está metida en la gran tribulación, hay persecución, la marca de la bestia, padecimientos, juicios y todo esto. Y un día el Señor va a venir para establecer el reino, pero es el reino eterno. Entonces ellos se saltan la gran tribulación y se saltan el reino milenial como una antesala para la eternidad. Entonces lo que sucede es que hay escrituras que aparentemente tienen sentido con relación a apoyar esa corriente, pero dejan un montón de textos de un lado. Y por eso en esta noche lo que vamos a cubrir será sustentar la posición del arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación, sustentar la base bíblica de que sí existe un tiempo, un reino milenial antes de entrar a la eternidad. Y yo creo que vamos a hacer un programa sobre esto la próxima semana. Vamos a compartir sobre esa corriente, pero solamente quiero agregar este elemento en este momento. Al igual que la doctrina de la Trinidad, esa doctrina de que no existe el reino, que no existe arrebatamiento, esa doctrina fue forjada por los sacerdotes católicos. La Iglesia Católica no cree en un arrebatamiento. La Iglesia Católica se burla de los cristianos que creemos en el arrebatamiento, y hay un grupo de cristianos evangélicos que tampoco cree que la iglesia será arrebatada porque han heredado esa corriente forjada por los supuestos padres de la iglesia en el principio o en los primeros siglos de esta era. De esta era. Wow, interesante haber sabido eso. Nunca lo había escuchado hasta hoy, pastor. Cada día aprendemos algo nuevo para ir creciendo en el reino. Así es, hermano. Vamos a darle seguimiento a nuestro estudio en esta noche. Yo quisiera que pudiéramos utilizar el primer diagrama que tenemos preparado para que podamos platicar sobre él. Tenemos ahí lo que es un esquema general desde la gracia al milenio, para poder enfatizar que las personas puedan entender el orden de los eventos. A mí me han estado preguntando de una manera particular, y ahora queremos darles un esquema así bien general. Y yo quisiera que usted me ayude dándole ahí lectura a algunos de los puntos para que podamos ir parte por parte hasta que cubramos los 20 eventos que tenemos ahí en esta lámina. Eso estaba viendo, pastor, en el esquema, está sumamente interesante y comienza con lo que es la muerte del Señor Jesucristo, la resurrección y las manifestaciones. Exactamente. Luego, tenemos que entender allí, cuando hablo de las resurrecciones, sabemos que Él resucitó el tercer día, y muy importante, se manifestó durante 40 días. Y luego les dijo a los discípulos que esperaran el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces ellos esperaron 10 días más para llegar a Pentecostés, el día en que llegamos al evento número 2. Ese es el evento número 2. El Espíritu Santo derramado. Amén. Eso es lo que pasó allá en el aposento alto. En el aposento alto, correcto. Ahora, en el diagrama tenemos que cuando terminen los 2000 años de la gracia, y ya vamos a sustentarlo con algunas escrituras, ese periodo de la gracia, el elemento o el evento número 3, espero que todos nuestros hermanos puedan tener la capacidad de visualizarlo bien en la transmisión, es que el Señor viene y se detiene en las nubes, es lo que dice Pablo en Tesalonicenses. Y entonces la iglesia es arrebatada para encontrar al Señor en las nubes. Eso es el evento número 4. El apóstol Pablo nos da algunos detalles más sobre esto y dice que nosotros, los que estemos vivos, no vamos a preceder, es decir, no nos vamos a anticipar a los que murieron o a los que durmieron, porque la Biblia ocupa la palabra dormir para hablar de la muerte de los santos, sino que dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero.
y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Importante para mí señalar este hecho. ¿Por qué es que el Señor va a resucitar primero a los muertos y luego, aunque es casi inmediato, pero es posterior a la resurrección de los muertos, va a efectuar la transformación de los vivos? La respuesta es esta. Los muertos no tienen cuerpo. Ellos tienen que tener su cuerpo. O sea, la resurrección tiene que ser efectuada para que estén, por así decirlo, en la condición de poder recibir también la glorificación de los cuerpos de los cuales fueron despojados cuando murieron. Mientras que nosotros que estamos vivos, o estemos vivos, o los creyentes que estén vivos en ese momento, simplemente necesitarán que sus cuerpos sean glorificados. Entonces hay detalles que el apóstol Pablo da con respecto a esto, de que esto mortal sea vestido de inmortalidad, esto corruptible sea vestido de incorruptibilidad. Y entonces sabemos que este evento está marcado en la Biblia con una trompeta, la final trompeta, dice el apóstol Pablo, y la voz de mando. Ya vamos a ver la escritura. Ahorita me interesa que la gente pueda entender el orden de los eventos. Amén. Esos dos eventos, pastor, son los que marcan el final del periodo de los 2000 años, que ya tenemos 2000 años de que Cristo vino y que Cristo murió y ascendió a los cielos. Esto marca ese periodo, el final de ese periodo. El arrebatamiento de la iglesia marca lo que es el inicio de la gran tribulación. Y ahí es donde viene después el punto 5, donde encontramos a la iglesia adorando en el cielo. Incluso hay un versículo en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, me parece, donde están adorando y dicen: con tu sangre nos has redimido. Lo que usted explicaba, no pueden los ángeles hablar de redención, y menos a través de la sangre, sino solo aquellos que hemos recibido eso a través de Jesucristo. Sí, muy importante señalar un elemento. Tenemos que sustentar bíblicamente esto de los 2000 años que corresponden al tiempo de la gracia. Lo vamos a hacer con una segunda gráfica. Pero fíjense que es importante considerar algo, que si el Señor Jesucristo murió cerca de los 33 años, porque comenzó su ministerio público a los 30 años, entonces no han pasado 2000 años todavía de la muerte del Señor. Tendríamos que llegar al 2030. Entonces estamos como bien cerca de que se cumplan esos 2000 años. Sin embargo, nadie puede, aunque hay algunos y lo hemos señalado, atreverse a establecer una fecha y decir este año va a suceder esto. Porque si para el Señor 1000 años de nuestro tiempo son como un día, para Él puede haber un margen de tiempo, como sucedió con Israel cuando estaban en Egipto. A Abraham el Señor le dijo: tu descendencia va a ser esclavo 400 años, pero pasaron 430. Entonces hay un margen ahí donde Dios puede permitir un espacio todavía de tiempo, pero sí, la base son 2000 años, y vamos a hablar de escritura posteriormente. Ahora bien, llegamos entonces al punto número 5. La iglesia está en el cielo adorando, lo sabemos a través de la escritura que usted mencionó, Apocalipsis 5, y ese tiempo en que la iglesia está en el cielo es el tiempo en el cual la gente en la tierra está experimentando los diferentes juicios de Dios, están siendo dados un montón de eventos en lo que es el ambiente natural, en las aguas, en el clima. Habrán guerras, habrá derramamiento de sangre, habrá carestía de alimentos y una serie de aspectos que los hemos resumido en la parte inferior de esta lámina, donde tenemos ahí: los santos van a ser asesinados, o sea, los mártires. Un tercio de la humanidad va a lograr escapar de todos esos juicios que habrán durante 7 años. Israel va a tener paz la primera mitad por el pacto hecho con el anticristo, como ya lo explicamos en una sesión anterior, y en la segunda parte tendrá que huir y será guardado. Entonces es importante entender eso, que mientras la iglesia esté en el cielo adorando, en la tierra se estarán dando todos estos eventos, y estos eventos van a dar su inicio con la apertura del primer sello, que según se nos muestra en el capítulo 6 de Apocalipsis, es cuando aparece
un jinete en un caballo blanco. No es el Señor Jesucristo, sí, porque el seguimiento y la narración bíblica no nos muestra al Señor obrando, sino que se nos muestra a un gobernante, se nos muestra a alguien que viene con poder, con autoridad. Entonces, en realidad, es alguien que viene a suplantar al Señor. Y sabe, muy importante para mí recalcar esto, antes de que avancemos en el desarrollo. Fíjese que en lo particular yo descubro, y por cierto alguien me preguntó sobre eso en los comentarios, yo descubro que la iglesia evangélica ha corrido con muchas tradiciones. Y a veces repetimos las cosas, como lo hemos dicho ya, simplemente lo oímos, lo repetimos y no tenemos una base. Y yo no sé si usted concuerda con esta idea de que en algún momento en su tiempo usted lo habrá escuchado, pero se volvió muy común el evangelizar preguntándole a la gente, mire, y si usted se muere ahora, ¿a dónde va a pasar la eternidad? ¿En el cielo o en la tierra? Ahora, resulta que al escudriñar la palabra, Dios no le ha ofrecido el cielo a los seres humanos, porque el reino va a venir a la tierra. En el Padre Nuestro, el Señor Jesús enseñó a pedirle a Dios, venga a tu reino. No dice, llévanos a tu reino. Entonces, en ese sentido, fíjese lo paradójico, en ese sentido, los testigos de Jehová están en lo correcto, porque el reino va a ser en la tierra. Sí. Pero la iglesia evangélica, por décadas, siglos, ha enseñado esto de que, ¿dónde va a pasar usted la eternidad? En el cielo o en el infierno. Y entonces mucha gente tiene ese concepto, que nos vamos al cielo a quedarnos allá. Pero en realidad, si el Señor Jesucristo viene a la tierra para establecer el reino, allí es donde tenemos que poner en orden los eventos y darnos cuenta que tiene lógica espiritual, que la iglesia tiene que regresar con el Señor después de haber sido arrebatada para entrar en el reino. Los judíos, después de haber sido librados, entran en el reino, y no todos, sino que es un remanente. Un tercio de la humanidad que fue librada y escapó de los juicios de la gran tribulación, entran en el reino. Y los mártires, los que murieron en la gran tribulación, son resucitados para entrar en el reino. Amén, amén. Eso es sumamente interesante. También otra de las tradiciones, pastor, hoy que usted hablaba de esto, de las cuales ya hemos hablado y tal vez valga la pena volverla a mencionar por cuestión de que es una tradición, es que estos 7 años de la gran tribulación, cuando la iglesia se va a 7 años de bodas en el cielo. Sí, hermano. Esa es otra tradición. Bíblica. Exacto. Y yo creo que hasta coritos hay eso, ¿verdad? Nos vamos a gustar, nos vamos a pasar. Y es cierto. Y solo ese es otro tema, un tanto complicado también, porque hay que definir quiénes son los invitados, quién es la esposa, porque ahí entra el asunto de que si Israel es la esposa, que si la iglesia es la esposa, y esa tradición de que 7 años de bodas está bien ligada a esta otra, sí, de que nosotros somos la esposa. Sin embargo, a Juan se demuestra que la esposa es la ciudad. Un punto bien conflictivo. Y yo quisiera aclarar a todos nuestros hermanos que están siguiendo esta secuencia, este tema en realidad no debería de causar contiendas y discusiones estériles que a la larga no van a producir ningún beneficio. Uno de los últimos entrenamientos que nosotros recibimos con mi esposa de parte de un ministerio internacional incluía una enseñanza donde uno de los ministros compartía este principio. Decía que con respecto a lo fundamental no podríamos ser flexibles, pero con respecto a lo secundario o a lo irrelevante, no tendríamos que ser contenciosos. Y es que hay ciertas doctrinas con las cuales no podemos negociar. Salvación únicamente por medio de Jesucristo. Salvación por gracia, por fe, por la sangre de Jesús. Eso no se puede negociar. Pero que quiénes son los testigos y que quiénes son los 144,000 sellados y que la tribulación aquí, la tribulación allá, al final viene a ser un asunto un tanto irrelevante, aunque sí puede ayudarnos en nuestra firmeza. De igual manera que hablamos de la salvación, es irrelevante que al final que alguien descubra que la salvación no va a ser efectuada en el cielo por toda la eternidad, sino que resulta que el reino es traído a la tierra. Jesús lo acercó, él dijo eso, el reino de los cielos se ha acercado, y luego él viene como rey para establecer el reino. Entonces, si la iglesia se queda en el cielo, se queda fuera del reino.
un punto muy importante en el cual la iglesia tradicionalmente ha caminado repitiendo aspectos que no son verdaderos. Amén, amén. Mientras miramos el diagrama, pastor, el cual estamos utilizando en este momento, lo estaba leyendo y encontraba también un error del cual es muy frecuente escucharlo en las iglesias, que a los cristianos se les anima a esperar la segunda venida de Cristo. Y se les dice, ¿cuántos están esperando la segunda venida de Cristo? ¿Cuántos están esperando al Señor? Y hay una diferencia entre el arrebatamiento cuando Cristo viene y la segunda venida de Cristo. ¿Cómo podríamos Yo creo que esa confusión se da por el hecho de que como existe esa corriente que niega que haya un tiempo llamado gran tribulación y que exista un tiempo llamado reino milenial de Cristo, entonces se sostiene la idea de que simplemente hay dos venidas. La primera, que fue para dar su vida en rescate, derramar su sangre, y la segunda, como está escrito, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, donde él viene como rey. Pero al saltarnos desde la primera a la segunda, ignorando, como vamos a probarlo en el otro diagrama, que la iglesia no está en la gran tribulación, al saltarnos desde la primera venida hasta la segunda, estamos obviando la realidad de algunos textos muy importantes que comienzan con la promesa del Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a ir a preparar el lugar. Alguien por ahí criticando la enseñanza me escribió, señalando de que es una mala interpretación porque la casa del Padre era Israel y que ahora la casa somos nosotros. Y al final habló tanto, pero me explica. Pero Jesús dijo, yo voy a ir y yo voy a regresar. Entonces hay gente que hace unas sus interpretaciones todas absurdas. Pero ellos piensan que están explicando algo y están en realidad torciendo la escritura y no dejando claridad en una posición, sino que simplemente repitiendo una idea la cual no pueden sustentar. Entonces tenemos que ir con las escrituras como que, yo lo veo como que si esto fuera, hermano, ocupando esta figura, un rompecabezas escatológico. Así como cuando uno está comenzando a armar un rompecabezas y comienza a examinar cada pieza. Y algunas que se parecen. O sea, ¿Y quieren que no armar un rompecabezas? Caben en el lugar, pero no tienen el color y la secuencia que los ayuda. Tienen la forma, y algunos ahí la dejan. Y queda ahí, y dice, no, si mira, aquí va, dice. Pero realmente no pertenece a ese lugar. Y yo mismo reconozco que tenemos una limitación, pues. Porque la palabra de Dios dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios y las reveladas a nosotros. Pablo dijo, en parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces, yo voy a insistir siempre, y particularmente para que los críticos lo sepan, nadie puede abrogarse tener la autoridad en cuanto a esto. Al compartir esto con nuestros hermanos, no lo hacemos presumiendo de una sabiduría que los demás no tienen, sino que con la disposición o con la buena voluntad de ayudarles a otros a entender lo que Dios a través de su palabra ha revelado. Y en ese sentido, al concluir la gran tribulación, pasamos al punto número 7, que es prácticamente el final de la tribulación, el día de juicio, el día de ira, el día de venganza, con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde es muy importante entender que la iglesia regresa. La iglesia que recibió cuerpos glorificados cuando fue arrebatada, regresa a la tierra. Ahora, ¿para qué regresa? Para entrar en el reino, como lo acabamos de mencionar. Ahora, hay una serie de eventos que van a sucederse de una manera casi inmediata, y es que el Señor viene para poder ejecutar juicio a las naciones, punto número 9, y con esto liberar a Israel, punto número 10. Porque como escribió el apóstol Pablo, de Sión vendrá el libertador y todo Israel será salvo. Luego los siguientes eventos que también están conectados con la misma segunda venida del Señor Jesucristo son que la bestia y el falso profeta que han estado operando fuertemente, incluso hasta haciendo señales y milagros terribles durante la tribulación o durante la gran tribulación, dice que van a ser lanzados al lago de fuego.
y el diablo va a ser atado 1000 años. Algo que vamos a explicar en el próximo programa, cómo los amilenaristas explican que en realidad no es que el diablo lo vayan a meter a un abismo y que va a quedar enterradito, sino que es una limitación del poder del diablo, la cual Dios ha causado, de manera que ahorita mismo él no puede juntar todo el poder que él quisiera para destruirnos, y él no puede evitar que la iglesia se desarrolle. Y existen por ahí los argumentos que tratan de desvanecer ese periodo de 1000 años, pero fíjese que si quitamos ese periodo de 1000 años, se destartala el rompecabezas escatológico. Porque ese periodo de 1000 años es bien importante, porque marca una separación entre un evento y otro. Y vamos a ir en detalles sobre eso. Solo quiero terminar con el hecho de que simultáneamente con la segunda venida de Cristo, también se dará el hecho de que los mártires van a resucitar, eso está en Apocalipsis 20, y van a resucitar para recibir galardones, posiciones de gloria, posiciones de autoridad en el tribunal de Cristo. Punto número 14. Así que solamente en la segunda venida de Cristo hemos conectado el hecho de que la iglesia regresa glorificada, las naciones van a ser destruidas o juzgadas, las que se han levantado contra Israel, para que Israel sea salvo. La bestia y el falso profeta van al lago de fuego, el diablo lanzado o echado al abismo, los mártires resucitan para irnos al tribunal de Cristo. Esto es antes del reino milenial. Al finalizar la gran tribulación, todos estos eventos antes de entrar al reino milenial. O sea que ahí, pastor, en el reino milenial no va a haber tentación. Prácticamente que cuando comenzamos y hagamos referencia a nuestra primera plática que hicimos sobre el tema escatológico, donde enseñamos que habían 2 días sin ley, 2 días con ley y 2 días con gracia. Entonces tenemos 6 días que equivalen a 6000 años. Entre el paréntesis de la gran tribulación y hace falta este día más, 1000 años, que equivale a un día más. Entonces, Dios trató con la humanidad 2 días o 2000 años sin ley, 2 días o 2000 años bajo la ley, 2 días o 2000 años bajo la gracia, y Dios va a tratar con la humanidad 1 día o 1000 años sin diablo, sin tentador, sin engañador, y Dios le va a probar al ser humano que sin diablo hay pecado. Y vamos a compartir posteriormente en el otro diagrama que la Escritura nos habla de que va a haber muerte en el milenio. Van a haber pecadores en el milenio. Pero sí, ciertamente lo que usted dijo es lo que lo resume. No va a haber tentación durante ese reino. Pero al finalizar ese milenio, el diablo va a ser suelto. Vámonos al punto 15. El diablo va a ser suelto y dice la palabra que va a salir para engañar a las naciones, a Gog y a Magog. Pero el Señor ni siquiera va a pelear contra ellos, sino que va a caer fuego del cielo que los va a consumir. Y ahora sí, según Apocalipsis 20, Satanás va a ser echado al lago de fuego, donde estaban la bestia y el falso profeta desde hacía 1000 años atrás. Esto es importante recordarlo para que cuando la próxima semana tengamos nuestra práctica sobre la posición amilenarista, recordemos que esto se desordena completamente en el otro diagrama y ya no cuadra todo lo que es la profecía bíblica. Entonces vamos terminando la lámina que tenemos presentada ahorita y encontramos que lo que sigue a continuación es que, habiendo terminado el reino milenial con el juicio sobre el diablo y con las naciones que, habiendo vivido en el reino milenial en la tierra, son engañadas por Satanás, ahora la Biblia lo que nos muestra es el juicio en el trono blanco. Ese es el punto número 18. Y ese punto número 18, que está ubicado al final del reino milenial, tenemos que separarlo, pero así bien claro, del punto número 14, que es el tribunal de Cristo. Porque el tribunal de Cristo es para los creyentes y para los mártires, es para los justos, es para los santos, es para recibir galardón, para recibir posiciones de gloria, posición de autoridad. Pero el juicio en el trono blanco del punto 18, este es para condenación. Dice que los libros van a ser abiertos, los libros de las obras. El libro
de la vida del Cordero va a ser abierto, y el que no estaba en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y de hecho nadie va a ser encontrado en la segunda resurrección digno de la vida eterna, porque ya en Apocalipsis se cerró la primera resurrección, en Apocalipsis 20, y se nos dice que es bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la muerte segunda no tendrá potestad sobre él. Entonces hay que separar que ya en el juicio, en el trono blanco, lo que está sucediendo ya son los preparativos para que, habiendo cielo nuevo y tierra nueva, la nueva Jerusalén descienda y entramos ya a lo que es la eternidad, para lo cual también vamos a hacer un programa. Amén. Mientras veía el diagrama, pastor, veía que en el punto 11 la bestia y el falso profeta son echados al lago de fuego. En el 12, exacto, Satanás es atado. Mi pregunta, ¿los demonios que ahorita están en operación van a ser echados al lago de fuego junto con la bestia y el falso profeta, o van a ser atados igual que el diablo? Lo que tenemos que establecer aquí es que el juicio de Dios sobre estos seres humanos, porque la bestia es un gobernante, el gobernante Amén. Mundial, y el falso profeta es el que lo presenta a él como el Mesías, lo presenta como el Salvador del mundo. Estos seres humanos reciben un juicio muy particular y son lanzados al lago de fuego, que por cierto, aclarando, yo he escuchado a pastores que hablan del infierno y del lago de fuego como que fuera lo mismo, pero no, el lago de fuego es la muerte segunda. Y por cierto, cuando se nos habla del juicio en el trono blanco, dice que el infierno va a entregar sus muertos para que sean al final echados al lago de fuego. Entonces, estos dos reciben un juicio anticipado, por así decirlo. Son los primeros en irse al lago de fuego. Ahora, Satanás es atado 1000 años. Todo el poder satánico está representado ahí. Ahora, recordemos, y lo vamos a cubrir en otro programa, que hay un momento en el desarrollo de los eventos en el Apocalipsis donde un ángel desciende a ese abismo que está ubicado en el centro de la tierra. Es una cárcel espiritual de la cual Judas habla, de que a los ángeles que no guardaron su dignidad, Dios los ha reservado en prisiones. Entonces, estos demonios que tienen como rey a Apolión, a Abadón, que significa destructor, van a ser sacados, van a atormentar a los hombres, no los van a matar. Entonces vemos ahí el abismo como una cárcel. Así que cuando yo veo el evento 11 y 12, veo un juicio de Dios sobre dos seres humanos lanzados a la muerte segunda. Amén. Pero veo el juicio de Dios sobre el diablo y el poder satánico. Recordemos que el diablo no es omnipresente. Entonces, para engañar a las naciones al final del reino milenial, él necesita que los demonios, los espíritus de mentira, de engaño, se muevan para poder causar esa rebelión, así como la causó en el cielo. Ahora él quiere ocupar a estos demonios. Entonces, lo que yo creo es de que el juicio de Dios contra el diablo está reservado para el final del milenio. Por lo tanto, también los demonios estarán retenidos e imposibilitados de intervenir en la tierra. Hasta ese momento. Hasta ese momento. Ahora, para ir aclarando otros elementos, hermano, podemos irnos a al siguiente diagrama. Y entonces recapitular las 3 etapas principales que hemos compartido y sustentarlo con más escritura. Amén. Así que vámonos al diagrama número 2. El diagrama número 2. Este nos está hablando acerca de las bases bíblicas que tenemos para cada uno de los tiempos. Y creo que el número 1 es donde el Señor Jesucristo es recibido en el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Dónde está eso? Esto es lo que dice Hechos 3:21. Amén. Correcto. Ahora, estamos tratando de cubrir de que el punto número 1, o la etapa número 1, que corresponde siempre al mismo tiempo de la iglesia, ahí tenemos la cruz en la parte inferior izquierda, el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia, es el tiempo en que el Señor Jesucristo tiene que ser recibido en el cielo, hasta que lleguen los tiempos de la restauración de todas las cosas. Pablo habló acerca de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios.
Pablo habló acerca de que toda la creación gime a una, porque toda la creación necesita ser restaurada. Entonces vamos a juntar esto con un elemento muy importante y es una base profética. Aunque tenemos más escrituras y un estudio más profundo nos permitiría con más tiempo aportar más textos, tenemos una base profética para poder hablar de estos 2000 años, que es el tiempo que decimos que Dios ha estado permitiendo que nosotros los gentiles oyéramos el Evangelio y fuéramos alcanzados. En el libro del profeta Oseas, capítulo 6, verso 2, está escondido este tesoro, esta escritura. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Eso significa que Israel ha estado muerto, ha estado abandonado, ignorado, pero tienen la esperanza de resucitar. Dios siempre habló de restauración, de resurrección, así como en el Valle de los Huesos Secos que le mostró a Ezequiel. Y aquí, a través del profeta Oseas, como que si el profeta está siendo inspirado por Dios para revelarle a la nación de Israel, a los judíos de ahorita, que después de que mataron al Mesías, los que creyeron en el Señor se convirtieron en parte de la iglesia. Pero todo el resto de judíos que se quedó con su religión, y todo el resto de judíos que durante esos 2000 años no tienen religión, son ateos, o como dijimos en una reunión pasada, son parte de la mafia judía, son parte de los pecadores, de los paganos, de todos aquellos que viven como mundanos. Sepan que estos 2000 años en realidad corresponden a esos 2 días en base a lo que se encuentra en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 8. Pedro viene y hace una declaración interesante y dice: mas, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces la interpretación de este texto nos ayuda a ver que cuando pasan 1000 años para nosotros, Dios que vive en la eternidad es como que haya pasado un día. Cuando pasan 2000 años es como que han pasado 2 días. Entonces, en ese sentido profético, es que Oseas dice, después de 2 días, después de 2000 años, Él nos va a dar vida. Ahora, esto concuerda, habiendo dado una base profética en Oseas, esto concuerda con lo que Pablo ya escribe en Romanos capítulo 11. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Ese hasta que nos habla de un espacio de tiempo. Y es el tiempo en el cual los gentiles hemos estado entrando, los judíos han estado afuera, y ya viene el tiempo de la restauración del reino a Israel. Es el tiempo de los 2000 años de la gracia, el cual fue abierta la puerta para los que no éramos judíos. Exactamente. Es el tiempo de salvación a todas las naciones. La salvación viene de los judíos. La salvación nació o fue dada a través de un judío, y a partir de ahí surge el gran error del sistema católico romano de decir que la iglesia es romana. La iglesia no es romana. La del Señor no. Amén. La iglesia es judía. La iglesia nació en Israel, nació con judíos, y la salvación viene de los judíos, y eso está escrito en la palabra. Amén. Amén. Entonces, ahora pasamos entonces al punto número 2, el periodo de la gran tribulación. Hemos mencionado que la iglesia está en el cielo. Ahí está el texto que usted mencionaba, Apocalipsis 5, verso 9. Solo la iglesia puede cantar de redención. Amén. Con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Entonces, mientras la iglesia esté en el cielo, la gran tribulación está desarrollándose en la tierra. Base profética para la gran tribulación. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Hay varias referencias bíblicas para este tiempo de la gran tribulación. Y esta de Jeremías 30, verso 1, es una de ellas. Se nos habla de que es un tiempo de angustia para Jacob, para Israel. Hablando de Israel. Y es que hay que entender lo siguiente, fíjese que hay que conectarlo con esto. El Señor Jesucristo le dijo a los judíos
que él había venido en nombre del Padre y no lo habían recibido. Y que otro iba a venir en su propio nombre y que ellos iban a recibir. Ahora, por causa de la dureza de corazón, del endurecimiento, que es parte del plan de Dios de Israel, es que ellos ahora van a tener que ser metidos en la gran tribulación y van a ser salvados con la manifestación del Señor al final en la segunda venida. Ahora, este texto de Jeremías 30, donde se nos habla de tiempo de angustia, también se conecta con varias escrituras del capítulo 7 de Daniel. Quiero citar solamente la que tenemos aquí en el diagrama, verso 25. Hablando del anticristo, hablando del hombre de pecado, dice que este va a hablar palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Es decir, que cuando el anticristo, que durante la primera mitad se mostró como un falso Mesías, que hizo un pacto con Israel, rompa el pacto a la mitad de la gran tribulación y se revele como aquel que quiere adoración y se proclama Dios, a partir de ahí él va a intentar cambiar los tiempos y la ley, y le va a ser dada autoridad durante tiempo, que representa un año, tiempos, que representaría 2 años, y medio tiempo, que representaría medio año. Entonces está hablando de la segunda mitad de la gran tribulación. De 3 años y medio. Exactamente. Yo creo que este versículo, al interpretarlo de una manera incorrecta, pastor, es el que se convierte como en la base para aquellos que puedan afirmar que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación, porque dice que va a quebrantar a los santos. Ciertamente. Y por eso en la plática anterior, no recuerdo si en el programa que yo hice, personalmente, cubrí el hecho de que los santos mencionados en Apocalipsis y que son vencidos y que mueren, no pueden ser la iglesia porque son asesinados. Y si el Señor va a venir al final por la iglesia, no encontraría iglesia, porque hay que separar quiénes son los mártires, quién es la iglesia, quién es Israel y quiénes son los gentiles. Y ciertamente al leer superficialmente, muchas personas agarran esos textos. Por cierto, hay algunos aquí en el libro de Apocalipsis, voy a citarlo, donde algunos dicen, no sé, que aquí se menciona, por ejemplo, Apocalipsis 13, verso 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pero desde el momento que dice que los vence, significa que los asesina. Entonces significaría que la iglesia sería barrida por el anticristo, por la bestia. En Apocalipsis 12, 17 la referencia es que el dragón se llena de ira contra la mujer que representa a Israel, y entonces se va a hacerle guerra al resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. De nuevo alguien diría, es que ahí está la iglesia, por más que digan que no está. No, los que están ahí son los mártires, los que van a tener que comprar, vamos a decirlo así, su salvación, muriendo literalmente. Nosotros no, nosotros accesamos a la salvación por la fe en el Señor Jesucristo y a través de ese estilo de vida, de negarnos y de llevar la cruz, pero allí será literalmente muerte. Ahí será pagado el precio con la vida misma. Van a rescatar su vida perdiéndola. Pero son los mártires, no es la iglesia. Y ya para ir concluyendo, sustentando la parte número 3 que corresponde al reino milenial, encontramos entonces marcado ahí como punto número 3, en el recuadro rojo, la segunda venida de Cristo, que pone final a la gran tribulación y tiene como propósito el efectuar los eventos que ya mencionamos en la proyección anterior para entrar en el reino milenial. Ahora, según Apocalipsis capítulo 1, verso 7, está escrito que Él viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. O sea, el pueblo de Israel va a reconocer. Actualmente hay un gran mover espiritual en Israel, predicando el evangelio. Judíos están viniendo a Cristo, están llegando a entender que Isaías 53 habla del Mesías que ellos rechazaron. Y hay israelitas convirtiéndose, viniendo al Señor.
Pero aquí va a haber un derramamiento del Espíritu Santo como está profetizado en Zacarías. Dice que el Señor va a derramar el espíritu de oración. Y ellos van a mirar a mí, el que traspasaron, dice Jehová. Y se va a cumplir en la persona de Jesús. Y llorarán como quien llora por hijo unigénito. Ahora, importante también señalar este elemento, que algunos de los críticos, señalando el error que mencionábamos al principio, agarran una escritura, la sacan del contexto y la quieren poner ahí desde pantalla para todos. Esto de que todo ojo le verá, dicen. ¿Y cómo que hablan de un arrebatamiento misterioso? Si la Biblia dice que todo ojo le va a ver. Es que definitivamente la segunda venida, todo ojo le verá. Pero en el arrebatamiento no, porque en el arrebatamiento la iglesia es sacada de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, y Pablo claramente dice en 2 Tesalonicenses que subimos para encontrar al Señor en las nubes. Sí. Entonces ahí es donde se agarra un texto y no, que esto están mintiendo, que esto están torciendo la palabra. No, la segunda venida va a ser visible. La segunda venida va a ser una manifestación clara para toda la humanidad. Y me interesa señalar y aportar otro elemento aquí que yo comparto en la clase de escatología, y es este. Existe este canto de un famoso cantante llamado Steve Green, que dice: cuán gloriosa será la mañana en que venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Dice que no habrá necesidad de la luz ni el resplandor, porque Dios dará, porque el Señor, ni tampoco su calor, porque Dios dará su luz. Entonces, en ese texto se nos habla acerca de que las naciones unidas como hermanas le van a dar la bienvenida al Señor. Y en el análisis del canto surge lo siguiente: ¿cuándo el mundo le va a dar la bienvenida al Señor? La iglesia está esperando al Señor Jesucristo para ser librada de la hora de prueba. Las naciones no le van a dar la bienvenida. Y cuando el Señor venga para establecer el reino, las naciones se han levantado para destruir a Israel, y Él viene con varas de hierro, según Apocalipsis 19, para juzgar a las naciones. Las naciones no van a estar esperando al Señor para darle la bienvenida. Esto es solo un ejemplo de cómo muchas veces se saca de contexto todo lo que es bíblico y verdadero, se conecta con otras ideas y al final tenemos algo totalmente falso. Las naciones nunca le van a dar la bienvenida al Señor. Es la iglesia, los que amamos al Señor, los que vamos a esperar y celebrando, esperando su manifestación, sí. Pero no las naciones. Entonces, como decía, ya concluyendo, la base profética se encuentra en Daniel 7:27. Dice que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo va a ser dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. El reino le va a ser dado a los santos del Altísimo, pero el reino en realidad le pertenece al Señor. Amén. Él es el Altísimo, pero como en la palabra dice que no se ha hecho rey y sacerdote y reinaremos con él. A los mártires también se les dice en Apocalipsis 20 que los que recibieron la facultad de juzgar reinarán con Cristo 1000 años. Entonces, la base profética para hablar del milenio es que el reino va a ser dado a los santos. Y hay una serie de detalles que todavía tendríamos que escudriñar, pero ya el tiempo no nos va a permitir, para no hacer más largo el programa, en base a Daniel capítulo 7, el cual aconsejé en la reunión o en la enseñanza pasada que la gente leyera. Y concluyendo, Isaías 65:20 nos habla de ese reino milenial. Tenemos ahí la cita de que durante ese periodo no habrá más ahí niño que muera de pocos días, o sea que sí va a haber muerte. Si quitamos el milenio, esta es una de las cosas que se nos desordena completamente para con aquellos que están a favor del milenarismo. Porque en el momento que el Señor Jesucristo venga, se tendría que anular la muerte. Pero como lo que viene es un reino milenial, que es el último trato de Dios, sin diablo con la humanidad, todavía hay pecado, todavía hay muerte. Mire lo que dice el texto. No habrá más ahí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumplan, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. O sea que habrá pecado, habrá muerte, habrá maldición en el milenio. Si anulamos el milenio, entonces esto ya no lo podríamos ubicar ya en la eternidad. Es uno de los elementos en los que vamos a
a detenernos un poco más en el próximo programa. Solo quiero agregar un elemento más de la palabra de Dios relacionado con el reino. Isaías 11:6 dice que va a morar el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Esto es el milenio, es como el paraíso restaurado. O sea, Dios vuelve a colocar a la humanidad en un ambiente donde no está bajo este desorden causado por el pecado del hombre. Y también en Isaías 65, verso 25 dice que el lobo y el cordero van a ser apacentados juntos y que el león va a comer paja como el buey y que el polvo va a ser el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Se nos habla de que el paraíso, el Edén, donde Dios puso al hombre, va a ser restaurado durante el milenio y la gente va a vivir en ese reino donde Jesús va a ser el rey. La iglesia ha entrado con cuerpos glorificados, porque hay un secreto aquí tremendo, y es que la consumación de todas las cosas o del misterio de Dios es unir las cosas que están en el cielo con las que están en la tierra. Y lo espiritual, el mundo espiritual, el reino de Dios se va a fusionar con lo natural. Amén. Porque Dios no va, Él va a traer su reino a la tierra. Así que de esa manera podemos concluir en esta ocasión, hermano Edwin, a menos que tenga algún comentario final. Pues solo pensando, pastor, en lo que dijo del milenio y que dijo que vamos a reinar con él. En el tiempo del milenio, la iglesia va a tener algún grado de autoridad sobre todos aquellos que entraron al milenio y que no fueron parte de la iglesia. Sí, es que eso es lo que Jesús le dice. Por ejemplo, los que escudriñamos las cartas que están en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, el Señor habla al que venciere, al que venciere, al que venciere. Y Él habla acerca de, le daré que se siente en el trono de mi Padre. Y Él habla, le daré autoridad sobre las naciones. Y el Señor Jesús también habló en una parábola, la de los talentos, que aquel que tiene más le dice, te voy a poner sobre más, te voy a poner en autoridad. Ahora, esto de la autoridad, hermano, no es algo para todos en este sentido. Hay diferentes niveles de gloria. A Daniel se le dice que los justos van a resplandecer, pero los que enseñan la justicia a multitudes van a brillar. Hay diferentes niveles de gloria y también hay diferentes niveles de autoridad. Pero esto es algo que también tiene que ver con una posición espiritual. Dios no nos da muchos detalles con respecto a esto, pero sí, la mayor parte de creyentes agarra así el asunto de una manera personal diciendo, vamos a reinar, pero probablemente no reinaron en vida. Y si no ejercieron la autoridad espiritual, si no caminaron en fe, si no crecieron como herederos para ser colocados en la posición de hijos, probablemente, en base a lo que se dice en Apocalipsis 20, que los muertos en Cristo, los mártires, los que salieron de la gran tribulación, resucitaron, y los que recibieron facultad de juzgar. O sea, no es para todos. Para eso está el tribunal de Cristo. Ahí Dios va a definir qué es lo que le va a dar a usted, qué es lo que me va a dar a mí, qué es lo que le va a dar a los intercesores, a aquellas ancianas que estuvieron sosteniendo la vida de los pastores, a aquellos ancianos, a aquella gente que apoyó la Dios, según su obra. Y entonces ahí entra esto de niveles de autoridad. Pero de qué manera, no hay mucho en la palabra como para poder decir va a suceder así la organización teocrática. Pero sí se nos habla de reyes y sacerdotes, de dominio y de autoridad. Amén, amén. Yo creo que este día ha quedado un poco, o mejor dicho, mucho más claro todo lo que hemos hablado. Ha habido respaldo bíblico, ha habido el respaldo profético que nos ayuda a entender el orden de todo lo que va a suceder. Gracias, pastor, por este tiempo. Creo que no solo es bendición para mi vida, sino para todos aquellos que están conectados, a los cuales también les pedimos que compartan este video, que lo posteen ahí en sus muros, que se lo envíen vía texto, el link a sus amistades.
La idea es que la palabra continúe corriendo, abriendo los ojos y dando vida eterna a aquellos que la reciban. Pastor. Amén. Y damos gracias a Dios por la vida y la oportunidad que nos permite de otros. Y también quiero recordarle a nuestros hermanos que estamos abiertos para que puedan enviar sus preguntas, y como yo escribí en uno de los comentarios, solo los contenciosos y los que quieren estar criticando son los que no están bienvenidos, porque no quiero estar perdiendo el tiempo con gente que ya tiene una posición definida y en su terquedad quieren simplemente estar como ofendiendo o señalando. Pero si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario, vamos a agradecer mucho que lo hagan. Nuestra intención es poder cooperar con el crecimiento espiritual y con el crecimiento en el conocimiento de lo que Dios ha revelado en su palabra. Gracias, amado, que pudimos contar con su apoyo en esta ocasión. Que Dios les bendiga a todos nuestros hermanos. Saludos a toda la iglesia del Centro Cristiano de Fe San Salvador y a todos nuestros hermanos que puedan estar pendientes de esta enseñanza en diferentes partes del mundo. Bendiciones a todos. Muchísimas gracias. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero